o especializado en cirugía. Proyectos que han llevado a cabo en el Hospital Veterinario de la Universidad Católica de Valencia, que es donde ejerce actualmente como profesor acreditado en el Departamento de Medicina y Cirugía Animal de esta misma universidad y que es el responsable del servicio de traumatología de la universidad y codirector del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de dicha universidad. Bueno, entonces ya sin más preámbulos, pues entonces agradezco, doctor, su participación. Abro los micrófonos y la pantalla para que entonces dé comienzo con esta maravillosa charla. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias Alejandro. Gracias también a María por la charla que he tenido la oportunidad de escuchar previamente. Y nada, y bueno, en primer lugar desearos buenos días a todos. Buenas tardes aquí desde España. Y creo que se me oye bien y que, bueno, se me ve bien porque no me estoy viendo yo en la imagen. Bueno, la idea un poco cuando hablé con Alejandro me cuenta un poquito, hablar sobre osteoartritis, sobre manejo terapéutico. Bueno, tradicionalmente el ámbito mío de investigación ha sido siempre principalmente la osteoartritis y manejo médico o manejo terapéutico desde diferentes, digamos, vertientes, desde los inicios con la medicina regenerativa, principalmente con el plasma rico en plaquetas, y en los últimos años un poquito incorporando células madre. Y también en otro tipo de productos, como son suplementos nutricionales, todo lo que es condroitin sulfato, glucosamina, ácido hialurónico, colágeno tipo 2 es donde también hemos desarrollado mucho trabajo a ese nivel, tanto en investigación clínica como en investigación básica, por decirlo de una forma, a nivel experimental, a nivel de animales de experimentación, ¿no? Cuando planteamos la charla, pues bueno, intenté plantearla también desde un punto de vista de conceptos teóricos con un poquito de conceptos prácticos, ¿de acuerdo? Entonces decidí introducir una parte inicial para pues, un repaso rápido de lo que es la osteoartritis, el manejo multimodal que tiene y también, pues bueno, centrarme ahí en los PRPs. Estuve hablando con Alejandro, que también es una terapia que conocen allí en México y que creo que está también bastante en auge en su país, ya no solo para la osteoartritis, sino para otro tipo de tratamientos y otro tipo de sistemas. Y bueno, y vi interesante pues mostrar un poco también mi experiencia sobre ello y cómo trabajamos clínicamente a nivel diario con la osteoartritis que nos encontramos en clínica, con la singularidad de que somos un centro de referencia en el que normalmente pues, la remisión que vamos a recibir generalmente es asociado a osteoartritis secundarias, a problemas que generalmente vamos a resolver de forma quirúrgica. Pero bueno, creía que era interesante también abrir ese punto de vista que nosotros tenemos, generar un poquito de discusión, pues ya sabéis que la osteoartritis se puede manejar de muchas formas, y bueno, y plantear también un poco dónde estamos en los últimos meses trabajando. A ver si me pasa esto. Bueno, siempre, para empezar, hacemos lo mismo, ¿no? Estoy yo hoy hablando, pero somos un equipo grande. El profesor Alejandro estuvo con nosotros unos 6 meses y pudo comprobar que somos un equipo con mucha gente en cirugía y a veces, pues bueno, somos unos pocos los que mostramos la imagen del servicio, pero detrás de todo lo que nosotros enseñamos está el trabajo de todos los compañeros. Y bueno, y aquí tenéis un grupo de los compañeros de cirugía que que imagino el profesor Alejandro recordará con cariño de sus meses aquí. Al mismo tiempo os dejo también el enlace tanto del hospital como mi correo electrónico aquí arriba por si alguien tiene alguna duda o quiere ponerse en contacto conmigo, gustosamente le atenderemos. Y bueno, y enlace a redes sociales y demás. Bueno, para empezar un poco con lo que es la charla, em, a mí no me gusta hablar de osteoartritis, aunque generalmente cuando escribimos un artículo lo que más ponemos en research es el tema de la osteoartritis, pero a mí me gusta hablar de enfermedad degenerativa articular. No obstante, sabemos que se emplean como sinónimos la palabra artrosis, osteoartritis, pero bueno, al final lo que tenemos que tener claro es que es una enfermedad degenerativa.
Es una enfermedad degenerativa que afecta al global de la articulación. Una enfermedad que nos va a afectar al cartílago, que nos va a afectar al hueso subcondral, que nos va a afectar a todas las superficies periarticulares, como son la membrana y la membrana sinovial y la cápsula articular, y a las estructuras anejas, como son ligamentos, tendones intraarticulares o vainas sinoviales que podemos encontrar, y meniscos, rodetes articulares y demás. Al final, toda esta afección o esta enfermedad degenerativa es consecuencia de un desequilibrio entre la biosíntesis y la degradación, tanto de la matriz celular, del cartílago, del hueso subcondral, como de la membrana sinovial, y que se traduce al final en un agotamiento de el componente celular de estos tejidos, que son los que se encargan de la síntesis principalmente y la regulación de todos los componentes de la matriz extracelular y de los componentes, como no también, hablando de una articulación sinovial, de ese líquido sinovial. En definitiva, es un desorden que afecta principalmente a articulaciones móviles y que se caracteriza por un estrés celular y una degradación de la matriz. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Que se produce, al menos en veterinaria o en nuestras especies, siempre o casi siempre, secundaria a algún episodio anterior, sea traumático, inflamatorio o cualquiera que sea. ¿Vale? Y cuyas respuestas de reparación van a estar muy mal adaptadas, incluyendo vías de inflamación y de inmunidad innata, que en ocasiones tampoco logran un equilibrio correcto y se traducen en un incremento de la degradación de los componentes articulares. Por lo tanto, tenemos que entender que generalmente este desequilibrio se va a originar a nivel molecular, lo vamos a ver traducido en un desequilibrio anatómico y fisiológico, y eso es lo que nos va a permitir observar la enfermedad clínicamente que nosotros vamos a conocer como degenerativa articular o osteoartrosis. Estos cambios fisiopatológicos que encontramos afectan principalmente al metabolismo y morfología del cartílago articular, junto con su composición estructural, para que nos hagamos una idea en cuanto a las capas de matriz, la disposición del colágeno y, por lo tanto, el tipo, la densidad y la calidad de los condrocitos que encontramos. Vamos a observar una alteración en la arquitectura del hueso subcondral. Para que os hagáis recordar, el hueso subcondral es un hueso trabeculado cuya principal función va a ser, aparte de nutrir al cartílago, digamos, desde la zona más basal, también nos permite mecánicamente hacer una gran redistribución de las fuerzas soportadas por el cartílago. Por lo tanto, en el momento que tenemos fallos en cuanto al cartílago, vamos a encontrar también alteraciones de esa microarquitectura del hueso subcondral, que va a generar una mayor rigidez y un empobrecimiento en la capacidad de absorción de esas cargas mecánicas. Y al mismo tiempo, también esto se va a traducir en esas alteraciones de la microestructura en estimulación de mecanorreceptores que se van a traducir en dolor. Al mismo tiempo también vamos a encontrar la neoformación de tejido fibroso, fibrocartilaginoso y óseo, que va a ser los osteocitos y los enteosiofitos en los márgenes periarticulares, ¿vale? Y una inflamación y fibrosis de la membrana sinovial, que también se traduce en una alteración de su funcionamiento. Todo esto nos conlleva a un signo clínico de alteración funcional, liderado principalmente por el dolor, y que ese dolor va a estar influenciado, va a estar motivado por factores tanto inflamatorios como factores estructurales y mecánicos, como de estimulación nociceptiva. Por ello, cuando nos planteamos el manejo terapéutico y el manejo principalmente analgésico del dolor producido en osteoartritis, debemos de saber que independientemente del tratamiento primario de la patología, yo como ortopeda, pues pensar en un ligamento cruzado, pensar en una displasia de cadera, una enfermedad de desarrollo del codo, una osteocondrosis, independientemente de tratar esa causa primaria, debo de actuar a diferentes niveles. Tendré patologías con un componente mayor inflamatorio, otros con componentes principalmente estructurales y mecánicos, y algunos o todos ellos con una estimulación nociceptiva aumentada o incrementada por los cambios ambientales que se producen en la articulación. He de saber identificar
cuáles son esos factores que están más relacionados con mi patología puntual y adaptar mi tratamiento terapéutico a la patología. Es decir, el resumen, como ahora veremos, es no todas las patologías articulares, no todos los problemas los debemos de tratar del mismo modo, sino que tenemos que ser capaces de entender que el manejo terapéutico de la osteoartritis es multimodal, dirigido a una resolución en la enfermedad primaria, lo que os he comentado anteriormente. Tenemos un paciente con una lesión del ligamento cruzado anterior, debemos de reparar ese ligamento cruzado anterior. En segundo lugar, tenemos que trabajar sobre el manejo de los hábitos de vida, ejercicio moderado, evitar sobrepeso, trabajar sobre la nutrición de nuestro paciente. Hoy en día conoceréis multitud de suplementos nutricionales, multitud de dietas adaptadas. Bueno, hay que conocerlas, hay que entenderlas, hay que saber qué nos va a aportar. Pero yo cuando hablo con un propietario siempre le digo que la parte principal o más del 50% del éxito en el manejo de un paciente con osteoartritis va a ser el control de esos hábitos de vida, el control de la dieta, evitar sobrepeso, evitar obesidad y mantener un estado muscular adecuado, porque el estado muscular es el que va a compensar todas las deficiencias o la mayoría de las deficiencias que esa articulación va a tener. Y al mismo tiempo, soy capaz, con las dietas actuales y todos los manejos que existen hoy en día, de proporcionar productos o suplementos nutricionales que sabemos van a ayudar a nuestra articulación a alcanzar o acercarse a ese equilibrio de forma, digamos, más precisa. En ese tipo de productos metemos los ácidos grasos omega 3, metemos productos nutracéuticos como puede ser condroitinsulfato, glucosamina, productos de este tipo, que también en algunos sitios se pueden hablar como sisadoas, que luego hablaremos de ellos. Pero para mí lo más importante, aunque digamos que el núcleo clínico muchas veces y el núcleo comercial se encuentra en la terapia médica, es, por supuesto, resolución de la enfermedad primaria, por supuesto, manejo de hábitos de vida. Y ya después, pues ya trabajaremos tranquilamente la terapia médica, en la que nos vamos a encontrar AINES, antiinflamatorios no esteroideos. También no olvidemos que habrán patologías articulares que no sean los no esteroideos los que tengan que trabajar, sino que tendremos que utilizar esteroideos, o al menos inicialmente, pensar en patología inmunomediada, que generalmente vamos a empezar siempre con antiinflamatorios esteroideos antes de valorar el uso de otro tipo de inmunomoduladores, ¿vale? Evidentemente, analgésicos, fármacos sintomáticos de acción lenta para la osteoartritis, que son los SISADOA. Ahí es donde se te incluyen el condroitinsulfato, la glucosamina, el ácido hialurónico vía oral, etcétera. También vamos a hablar de la terapia inmunológica a dos niveles. Por ejemplo, hoy en día sabéis que están los anticuerpos monoclonales, ¿vale? Que trabajan como analgésicos muy potentes bloqueando la acción de determinados factores de crecimiento y que son muy efectivos en el manejo del dolor, pero también como terapia inmunológica debemos de incluir la administración, el colágeno tipo 2 de tipo nativo, que sabemos que actúa a nivel del sistema digestivo modulando los linfocitos T, y estos linfocitos T, al ser modulados por el colágeno nativo, permiten o respetan, digamos, ese colágeno tipo 2 que se encuentra en la articulación, evitando su degradación y su ataque por parte del sistema inmune. Vamos a hablar de la medicina regenerativa, plasma rico en factores de crecimiento, células madre y otro tipo de fármacos que son capaces de modular el dolor neuropático, como puede ser la gabapentina, la pregabalina, entre otros. ¿Vale? Entonces tenemos que entender que el manejo de la osteoartritis multimodal, entender muy bien la causa, la fisiopatología y qué condiciones o en qué condiciones tenemos a nuestro paciente. Y más importante,
recordad que no siempre, una articulación no siempre va a estar igual. La enfermedad degenerativa articular evoluciona, progresa y oscila. Y podemos encontrarnos fases inflamatorias, fases puramente degenerativas. El entender si estamos en una fase inflamatoria o en una fase degenerativa, una fase mecánica que nos está incrementando la sintomatología, es lo que nos va a permitir manejar todas nuestras herramientas de forma más precisa y más directa a donde nosotros queremos llegar. ¿De acuerdo? Y no sobreutilizar o no sobreutilizar y con una limitación clara del efecto. Hoy nos vamos a centrar un poquito en la medicina regenerativa y como os he hablado antes y como Alejandro ha comentado, nos vamos a centrar principalmente en lo que es el plasma rico en plaquetas, plasma rico en factores de crecimiento, que a continuación pues explicaremos un poquito qué es, ¿no? Y qué hay. Como podéis observar, eh, si hacemos una búsqueda rápida en osteoartritis, pues vamos a encontrar miles y miles de papers publicados. Si hablamos de medicina regenerativa, pues bueno, vamos a encontrar múltiples acepciones hacia lo que es el plasma rico en plaquetas, plasma rico en factores de crecimiento, suero autólogo condicionado, muchos nombres que vienen a ser similares pero no lo mismo. Y en los últimos años, por supuesto, todo lo que conlleva el uso de células madre con sus diferentes vertientes en el uso de osteoartritis, que principalmente gran número de publicaciones las vamos a encontrar en medicina humana, pero que hoy en día en medicina veterinaria, en especie canina, están, digamos, a la orden del día. Bueno, el tema de la medicina regenerativa es algo que es del siglo pasado, cuando inició en los años 70. Si hablamos un poco de este tipo de productos, tipo PRPs y demás, inicialmente, o bueno, el sector médico que más impulsó este tipo de productos fue maxilofacial y odontología, en que pues, en los años 70-80 pues, empleaba la fibrina autóloga liofilizada y principalmente o inicialmente se empleó por su efecto hemostático. Lo que se pudo observar es que, aparte de tener un efecto hemostático, se observa como también tenía un efecto osteoconductivo y adhesivo que inicialmente no se esperaba clínicamente y que llevó a, digamos, a los clínicos en aquella época y a los investigadores a preguntarse cuál era la causa y a qué se debía ese efecto principalmente conductivo y adhesivo que mejoraba o acortaba los tiempos de cicatrización u osificación a nivel eh, oral, maxilofacial o principalmente en alveolos dentales, que es donde más se trabajaba. Ese fue un poco el inicio de los PRPs, que el PRP como tal aparece en los años finales de los 80, principios de los 90. eh, en este ámbito principalmente, que se solapa un poco con el inicio de todo lo que es la biotecnología, como conocemos actualmente, ¿no? Todo el desarrollo tecnológico sobre productos naturales o biológicos empleados para el manejo de enfermedades, ¿no? Pensar que podemos decir que la segunda mitad del siglo XX fue una evolución de la medicina sustitutiva, aparición de prótesis, sustituir tejido natural por tejido sintético. Y a finales del siglo XX se empieza con el tema de la biotecnología y se empiezan a buscar o a idear fórmulas de cómo la naturaleza o el propio organismo podía ayudar a mejorar, a reparar y a tratar patologías que antes se miraba únicamente en modo sustitutivo. ¿Vale? Entonces, a lo largo de principios del siglo XXI es cuando aparece el plasma rico en factores de crecimiento y las células madre que han tenido una evolución un pelín posterior, pero que desde el principios del siglo XXI también estaban ahí y ahora pues probablemente estén en una situación de más auge. Y lo que se está viendo es que la combinación de este tipo de medicina regenerativa pues está ofreciendo unos grandes resultados y que ya no debemos de elegir entre uno y otro, sino que debemos de combinar este tipo de productos desde un punto de vista de
plasma rico en plaquetas o en factores de crecimiento que genera un gran ambiente, un factor celular, como son las células madre, y un factor biotecnológico, como son los vehiculizadores de este producto. Entonces, ese triángulo o esa pirámide de tres elementos, células, plasma o microambiente y escáfolo bioecualizador, es donde se está trabajando desde los últimos años a nivel de medicina regenerativa, tanto para el sistema musculoesquelético como para osteoartritis, como para otro tipo de sistemas. De esta forma, a modo de definición general, hablamos de plasma rico en plaquetas como la porción o la fracción plasmática obtenida de sangre autóloga con una concentración plaquetaria por encima de la basal. Es tan sencillo como eso. Plasma rico en plaquetas, tener una fracción plasmática en la cual la concentración de plaquetas sea superior a la normal. A partir de ahí, eso es un cajón, si queréis decir desastre, en que tiene cabida muchísimo. ¿Cuánto es superior a normal? 2 veces, 3 veces, 10 veces, 100 veces. Tengo células rojas, tengo las células blancas, no tengo blancas pero sí rojas, no tengo rojas pero sí blancas. Digamos, eso reúne un pequeño cajón desastre que ha sido uno de los motivos principalmente de la falta de uniformidad en los estudios que podemos encontrar a lo largo de la bibliografía actual, ¿no? En ese sentido, sale el concepto de plasma rico en factores de crecimiento, que tiene el PRGF es una patente de un instituto o odontólogo, si quieres llamar así, de implantes, etcétera, un laboratorio, BTI, del País Vasco, aquí en España, que fueron los pioneros en este tipo de terapias a nivel, yo diría, mundial, realmente. Gente con la que yo he tenido la oportunidad y el placer de poder trabajar con ellos en los inicios de mi etapa investigadora y bueno, que hicieron un gran trabajo y un gran desarrollo en este sentido. Y lo que realizaron al final fue una patente, un sistema patentado para obtener el plasma rico en factores de crecimiento, el PRGF, que es PRGF en DORET, en el que se garantiza una ausencia de células blancas y rojas, una concentración plaquetaria superior a la basal, no excesiva, estamos hablando de concentraciones 2, máximo 3 veces superior a la basal, no estamos hablando de grandes concentraciones como otros tipos de sistemas, pero que al mismo tiempo te garantiza una cuantificación de la concentración de proteínas bioactivas en ese plasma, ¿no? Entonces ese fue un poco el concepto. Entonces cuando hablamos de PRGF, tenemos que ser conscientes que estamos hablando de una patente, sobre todo porque es una PRGF en Doret. Si usamos ese producto, pues podemos hablar de ese producto. Si no usamos ese producto con ese kit de trabajo concreto, tenemos que hablar de plasma rico en plaquetas, que es como yo trabajo actualmente, pero con la tendencia a ausencia de células blancas y rojas, concentración plaquetaria superior a la basal sin ser excesiva y cuantificación de proteínas mediante otros protocolos de obtención que en la bibliografía vais a encontrar muchísimo. Otros sinónimos que no son lo mismo es el concentrado plaquetario, que no es más que una composición sólida de plaquetas sin plasma, el gel plaquetario, que sería lo mismo pero sin las moléculas de adhesión celular, y el coágulo de fibrina, que es un coágulo en que existe una concentración de fibrina superior a la normal. Generalmente este coágulo de fibrina se logra o se trabaja con plasmas pobres en plaquetas, con las fracciones pobres en plaquetas, no con las ricas. ¿Vale? Esto daría para muchas charlas, pero bueno, creo que luego más adelante podremos ver alguno de estos productos. Bueno, ¿cuál es el objetivo cuando trabajamos con el PRP autólogo en osteoartritis? El objetivo para mí es modificar el microambiente, ¿de acuerdo? Se habla mucho de medicina regenerativa, buscando la regeneración de los tejidos, pero cuando hablamos de osteoartritis, el PRP no busca regenerar el cartílago, no busca regenerar la membrana sinovial, sino lo que pretende es modificar el ambiente articular, cambiar esa tendencia o ese desequilibrio catabólico que tiene el, el ambiente articular por un ambiente más equilibrado, más anabólico, menos inflamatorio, con menos mediadores inflamatorios, con menos mediadores degradativos. Y eso se logra mediante la liberación de señales que nos va a permitir ese plasma rico en plaquetas, esas plaquetas y ese plasma que va a liberar señales a partir de la degranulación tras su activación. Generamos un pool de moléculas bioactivas que trabajarán a nivel quimiotáctico,
a nivel angiogénico en otros tejidos y en la proliferación y diferenciación de determinados, eh, digamos, o determinadas líneas celulares. Y eso es lo que estamos persiguiendo cuando lo empleamos. Y es importante, ¿de acuerdo? Importante cuando hablamos de PRPs, que estamos trabajando en un corto plazo y que su efecto en el tiempo no se va a sostener durante mucho tiempo. De ahí que ya veréis como los protocolos de infiltración de PRP suelen ser de 4 infiltraciones con una separación de entre 2, 3 semanas aproximadamente, para lograr un efecto clínico, digamos, idóneo u óptimo, que sea un poco más duradero en el tiempo. Es una de las diferencias que tiene principalmente con las células madre. Las células madre te van a permitir una actuación más lenta, si quieres, pero más duradera en el tiempo, ¿vale? Entonces son cosas que tenemos que entender. Bueno, existen diferentes métodos de obtención, pero básicamente los pasos que vamos a encontrar tanto en los métodos manuales como en los métodos automatizados o mediante el uso de kits es un sistema de extracción sanguínea, un proceso de centrifugación, un proceso de recolección, aplicación, bueno, activación y por último aplicación. Importante, todo este proceso se tiene que realizar bajo condiciones de asepsia estricta, de forma que te garantice que tienes un producto final estéril, ¿vale? Y eso es importantísimo, porque existen muy pocas complicaciones asociadas al uso del PRP y del PRP en osteoartritis, pero un mal manejo de este producto sí que nos puede conducir a la presencia de complicaciones de tipo séptico principalmente. Bueno, la extracción sanguínea generalmente la vamos a hacer a partir de una vía central. Nosotros habitualmente utilizamos este tipo de sistemas a partir de la yugular mediante un procedimiento aséptico y cerrado con Vacutainers, principalmente con citrato sódico, ¿vale? El anticoagulante que empleamos tiene que ser citrato sódico y esos Vacutainers que garantizan el interior del tubo completamente estéril. Es muy importante que la extracción se realice sin extravasación. Si se produce una extravasación o si trabajamos sobre vías que han estado cateterizadas o puncionadas previamente, lo que nos va a suceder es que vamos a encontrar hacer una recolección con un proceso de agregación plaquetaria en marcha. Por lo tanto, nuestro producto va a ser defectuoso, ¿vale? Entonces, nada de catéteres en esas vías, nada de punciones previas, nada de extravasaciones, porque si no, vamos a tener problemas a ese nivel. ¿De acuerdo? También es importante, nunca debe sobrepasar 4 horas desde la extracción sanguínea hasta su aplicación. Por lo tanto, debemos de hacer un buen cálculo. Si nosotros vamos a aplicarlo de forma inmediata, podemos hacer una extracción como la que tenéis aquí arriba, con la preparación aséptica del campo, la punción con la palomilla con Vacutainer, extracción y ya está. En ocasiones podríais hacerlo con jeringuilla, aunque yo no lo aconsejo, lo desaconsejo. Y cuando tenemos tratamientos o cirugías muy largas, muchas veces lo que hacemos es colocar un catéter central a partir del cual extraeremos la sangre en el momento previo a su aplicación para minimizar los riesgos. A continuación procedemos a una centrifugación con una centrífuga basculante. Es importante, las centrífugas basculantes son aquellas que van a poner, digamos, los tubos en paralelo al suelo, de forma que nos van a garantizar una aféresis celular, digamos, correctamente estratificada, ¿vale? Tenemos que saber trabajar con una fuerza centrífuga relativa y un tiempo. Yo trabajo con 210 Gs durante 10 minutos, ¿de acuerdo? Es, digamos, la unidad universal, no podemos hablar de revoluciones por minuto. Si os fijáis en esta centrífuga que tenemos nosotros en la universidad, 210 G se equivalen a 1200 revoluciones por minuto, pero depende principalmente del radio de la centrífuga el que unas G se correspondan con unas revoluciones por minuto, otro no. Esas son fórmulas que podéis encontrar en internet y si alguien necesita la fórmula, pues bueno, se la podría buscar o facilitar yo para el cálculo conociendo cada uno su centrífuga. Existen diferentes protocolos de centrifugación. A nivel clínico, mi opinión es que son protocolos de una centrifugación para minimizar la manipulación del plasma y el riesgo de romper la asepsia. Existen protocolos de investigación donde emplean más de una centrifugación para lograr concentraciones más elevadas.
principalmente para trabajar con cultivos y demás, pero bueno, nosotros a nivel clínico una. Y digamos, este es el producto que obtenemos, ¿vale? Por lo tanto, si os fijáis aquí, hay dos tubos, que son estos dos, que no serían adecuados. ¿Por qué? Porque probablemente durante la extracción sanguínea, pues bueno, ha habido algún tipo de alteración que ha generado la formación de geles de fibrina o coágulos sanguíneos o pequeños coágulos que van a imposibilitar, digamos, el pipeteado normal de ese plasma. Por lo tanto, de estos 6 tubos, tendríamos unos 4 tubos que serían los que podríamos destinar, ¿de acuerdo? Esto para que lo veáis. Es raro que pase, sobre todo cuando, digamos, el personal tiene experiencia en la extracción de este tipo de productos. Em, por otro lado, el siguiente paso sería la aspiración paulatina que tenemos que realizar. Para que os podáis observar, tenemos aquí 4 fracciones plasmáticas. Digamos, el plasma lo dividimos en 4 fracciones plasmáticas, o antiguamente lo dividíamos en 4 fracciones plasmáticas, y trabajábamos principalmente con la cuarta fracción plasmática. A día de hoy hacemos dos, una plasmática rica y una plasmática pobre. Muy importante respetar esta zona de aquí abajo, que conocemos como el Buffy coat, que es donde están la mayoría de células blancas. Por lo tanto, muchas veces lo ideal es usar tubos que puedan estar graduados o calibrados con pequeñas en la propia pegatina como pequeñas marcas para poder hacer un cálculo, una estimación de lo que sería considerado el plasma rica o el plasma pobre, o de forma, digamos, empírica, hacer una división al 50% de la fracción plasmática. El pipeteado se realiza en una cabina de flujo laminar con micropipetas estériles y siempre vamos a pipetear de la zona más elevada, eliminando el plasma pobre, hasta llegar a la zona rica. Nunca pipetearemos en profundidad, obteniendo primero el plasma rico para después obtener el plasma pobre. Generalmente tendremos o dejaremos un tubo en estas características con el báfico aquí y un pequeño margen de seguridad que no vale apurar esos 0,1 0,2 mililitros que nos quedan. La activación la vamos a realizar siempre con cloruro cálcico de 6 molar y el volumen es un 5% del volumen de plasma que tenemos. Es decir, si tenemos 1 centímetro cúbico, nuestro volumen de cloruro cálcico será de 0,05 mililitros, ¿de acuerdo? 0,05 centímetros cúbicos. Otros métodos de activación que en clínica no usamos son los cambios de temperatura, la sonicación y la trombina bovina o la trombina autóloga, que estos dos últimos sí que están, sobre todo la trombina bovina, está descartado, no está recomendado porque es el principal responsable de acción de respuestas anafilácticas en los inicios del uso de los plasmas ricos en plaquetas cuando se activan con trombina bovina. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a nivel clínico nosotros usamos el cloruro cálcico de 6 volúmenes. No genera ningún problema, es muy económico, muy fácil de encontrar, lo puedes almacenar sin problemas, no necesita frío ni nada y bueno, es un uso muy cómodo. Y luego su aplicación, pues bueno, la podemos encontrar en forma de sobrenadante o en forma fluida. Pues bueno, pensar un sobrenadante para las células madre, un fluido para infiltraciones, a modo de scaffold, como veis aquí, en zonas, en espacios físicos concretos, o bueno, una malla de fibrina que se logra con el plasma pobre en plaquetas, que es de uso muy habitual en odontología para, digamos, sellar los defectos bucales. Cuando se hacen extracciones dentales, se rellena la zona del alveolo con estos PRPs o incluso con células madre, y luego se hace el sellado con estas mallas, digamos, de fibrina que son muy resistentes a nivel mecánico y permiten una sutura del mismo y demás. O sea que, bueno, esto sí que el procesado de este tipo de malla de fibrina es un poco diferente porque necesitas un periodo de incubación. Vale, es un poco más complejo, pero también se puede realizar a nivel clínico sin ningún problema en un quirófano con el material adecuado. No obstante, para que seáis conocedores, existen diferentes kits comerciales. Pues bueno, os he comentado el PRG Fendoret, que es de BTI, que es el primero que surgió inicialmente para humana y que hoy en día también se comercializa en veterinaria. Y luego otros de otras casas tan conocidas como puede ser Artres, como puede ser Protec
que tiene sus diferentes kits y sus diferentes formatos, ¿vale? Simplemente tenéis que saber y conocer que el producto final que vas a obtener de cada uno no es el mismo. Tienes que saber qué es lo que tú quieres utilizar. Yo ya he plasmado anteriormente cuál es mi opinión. No quiero células blancas, no quiero células rojas, quiero concentraciones mayores, pero no excesivas de factores de crecimiento y de plaquetas, ¿de acuerdo? Entonces ese es mi punto de vista. Por lo tanto, normalmente cuando usas plasmas con una gran concentración de factores de crecimiento y de plaquetas, generalmente tienes asociados otros tipos celulares como las células blancas, que en mi punto de vista, los efectos beneficiosos de ese exceso no equilibran la contraprestación que me va a hacer la introducción de esas células blancas en los tejidos. Bueno, no sé cómo vamos, hemos consumido un poquito más de la mitad de la charla, 40 minutos. Y estos últimos 15 minutos, pues para casos clínicos, que veáis un poco el ejemplo de dónde trabajo y cómo trabajamos nosotros este tipo de producto en la clínica habitual. Bueno, uno de los primeros casos es un caso habitual. Sor es un perro de 10 meses, mestizo de 31 kilos de peso, que tiene una cojera en la extremidad anterior progresiva desde hace un mes. En el examen ortopédico observamos una cojera de 3 sobre 5 dicha extremidad, con hipotrofia de todo lo que es el antebrazo y el brazo de la extremidad anterior izquierda, y con efusión y dolor en el hombro. Radiológicamente, pues bueno, parece que la zona caudal de la cabeza humeral es un poco diferente a lo que esperamos, aunque no nos da un diagnóstico definitivo. Por lo tanto, hacemos una tomografía computerizada donde vemos un defecto osteocondral bilateral, siendo mucho más importante en el lado izquierdo que en el derecho. Y como observamos en las imágenes, digamos, tomográficas, el diagnóstico es compatible con una osteocondrosis de cabeza humeral bilateral, con una afección grave del lado izquierdo y con una afección leve en el lado derecho, sin clínica. Y con este tipo de lesión generalmente nosotros no vamos a actuar clínicamente, nos centraríamos en la extremidad anterior izquierda. Hacemos una artroscopia y durante la artroscopia, pues bueno, podemos localizar perfectamente esa zona de defecto cartilaginoso con un pequeño flap que vamos a levantar y que luego vamos a hacer un legrado de esa misma zona hasta, pues bueno, a obtener un tejido sano, que sangra, de hueso subcondral y que nos preparará un tejido, digamos, fibrocartilaginoso funcional. Todos sabéis que el pronóstico de las lesiones de OCD en hombro, si las cogemos a tiempo, es positivo. Es cierto que nos va a dejar un tejido que no es comparable al cartílago articular, pero bueno, la distribución de cargas que tenemos en la zona y la región anatómica permite que estos pacientes hagan una vida completamente normal. No obstante, yo siempre digo que vamos a tener un proceso osteoartrítico en marcha que puede alterar o afectar a otras estructuras como el tendón bicipital, el compartimento medial de hombro, y que a largo plazo nos aparezcan sintomatologías secundarias a esa osteoartritis en otros tejidos. En este caso, nosotros solemos trabajar con PRP. Yo generalmente suelo hacer infiltraciones de PRP en el momento post-artroscopia y luego las siguientes infiltraciones a las 3 semanas y a las 6 semanas aproximadamente. Y únicamente que conozcáis que en este tipo de lesiones también, igual en el hombro no vale la pena, pero igual si estuviéramos hablando de un codo, de una rodilla, lo que podemos poner, aparte de la infiltración intraarticular, poner un scaffold de PRP en el defecto osteocondral. Para ello lo que hacemos es modificar esa artroscopia con fluido, con el Riger lactato, lo modificamos por una artroscopia seca con CO2 donde nos permite depositar ese gel o incluso infiltrar con mucho cuidado el PRP sobre la zona o sobre el lecho que hemos generado, teniendo la paciencia de esperar sin fluido durante unos minutos a que se forme esa malla sobre el defecto. Es decir, o aplicamos el gel ya directamente o el fluido con mucho cuidado con una agujita en el defecto para que se forme ahí un gel en esa zona. Lo que os he dicho, mi opinión, igual no vale la pena hacer ese trabajo, ese esfuerzo en el hombro, pero en un fémur, por ejemplo, sí que sería interesante hacerlo, puesto que clínicamente la repercusión del defecto osteocondral es mucho mayor. Pues quirúrgico inmediato lo trabajamos con AINES y con analgésicos y una recuperación futura pues, de manejo dietético y condroprotectores. Generalmente son pacientes que no van a requerir ningún tipo de tratamiento médico futuro por la osteoartritis.
Aquí tenemos otro caso extremo, nos vamos al otro extremo, un pastor alemán de 9 años, de 36 kilos, una cojera crónica en ambas extremidades anteriores que dice que hace 6 meses ha empeorado, que ha sido infiltrado con células madre y que no ha habido una mejoría. En el examen ortopédico observamos una cojera del extremidad anterior de 3,4/5, con un engrosamiento periarticular de ambos codos, con efusión, dolor y disminución del rango de movilidad articular de los codos. Como podéis ver en el TAC que vemos al lado, lo que tenemos es una degeneración articular brutal bilateral, un codo que está artrósico y que no vamos a poder hacer mucho por ese codo, pero mm, si nosotros identificamos que tenemos una efusión articular en un proceso tan degenerativo, lo que tenemos que pensar es que hay un proceso inflamatorio. Entonces, ese paciente ha vivido con una artrosis durante muchos años y ha tenido una calidad de vida bastante positiva hasta los últimos 6 meses. En esos últimos 6 meses, probablemente hay un componente diferente al puramente degenerativo mecánico que ha generado el incremento de la cojera. Probablemente tengamos un proceso inflamatorio. Nos vemos en el TAC, vemos que tenemos fragmentos libres a nivel articular. Esos fragmentos libres a nivel articular generalmente puede que sean los causantes de el componente inflamatorio actual y de la sintomatología. Por lo tanto, en este caso, lo que nos vamos a plantear es entrar vía artroscópica al codo, retirar esos fragmentos libres que son un componente inflamatorio importante, limpiar en la medida de lo posible la articulación. Fijaros cómo es una articulación que tiene todo el hueso subcondral expuesto, que vamos a poder hacer lo que podamos hacer. No vamos a solucionar la artrosis, pero vamos a intentar mejorar la clínica. Igualmente, artroscopia y tras esa artroscopia, infiltración de PRPs y haremos una infiltración de PRPs, digamos, en 3 sesiones posteriores. Continuamos con un manejo de antiinflamatorios y analgésico, manejo dietético, rehabilitación y ejercicio moderado, condroprotectores, moduladores de dolor neuropático como gabapentina, pregabalina, porque estas cápsulas articulares tienen una hipersensibilización de las terminaciones nerviosas que van a incrementar el ratio de dolor articular. Tenemos que ser capaces también de modularlo y dejarle muy claro al propietario que no vamos a solucionar la cojera. El perro va a seguir cojo, pero vamos a cambiarle, digamos, esa fase inflamatoria o esa fase más dolorosa que tiene esa artrosis y vamos a ser capaces de que el paciente tenga una buena calidad de vida con esa artrosis, que pueda vivir con esa artrosis, minimizando mucha medicación y permitiendo, pues bueno, que pueda hacer sus paseos más largos, que pueda tener una actividad, digamos, dentro o más próxima a la normalidad. Ryu es otro caso bastante característico que podemos ver todos en clínica. Una quita de 6 años, 29 kilos, con una cojera de extremidad posterior derecha desde hace una semana y que en una de las extremidades pues hizo una TPL izquierda hace un año, ¿no? En la contralateral. Cojera de 3/4 con una fusión en la rodilla derecha, una fusión, dolor y cajón positivo a la exploración de cúbito de la misma articulación. Hacemos una artroscopia donde vemos pues signos de erosión a nivel de rótula, de cóndilo femoral, meniscos lateral íntegro, menisco medial afectado, con una lesión del menisco medial afectado y un cóndilo medial también con bastante burnación. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar la inestabilidad, una TPLO, hacemos una menisquectomía parcial del polo caudal del menisco medial, ¿ok? Y tenemos que hacer un manejo de una osteoartritis que tenemos presente. En estos casos hacemos una infiltración de PRPs. Si os fijáis, cuando hemos terminado la cirugía, lo que hacemos es una punción articular de la rodilla, extraemos el coágulo sanguíneo, más que el coágulo, el hemartros que tenemos en la articulación secundaria a, pues bueno, a nuestro manejo artroscópico y infiltramos la articulación con PRPs para empezar desde el minuto uno a modificar ya ese ambiente articular. Esas infiltraciones las repetiremos a los 3 y a las 6 semanas aproximadamente. Y luego haremos el manejo de AINES, analgésicos y por último, manejo crónico o manejo dietético, rehabilitación, ejercicio moderado de condroprotectores. Y es un paciente que normalmente no requerirá ningún tipo de medicación en el futuro a nivel de analgésicos antiinflamatorios y muy probablemente no requiera más sesiones de infiltración de ni de células madre, ni de PRPs, ni nada por el estilo.
Teo, otro caso un poco más peculiar, mastín de 12 meses, 82 kilos, con una cojera progresiva desde los 4 o 5 meses. Observamos, pues bueno, una forma de andar, a ver, no sé si tengo el vídeo, aquí lo podemos ver, una forma de andar muy peculiar, de ambas extremidades posteriores, con abducción y rotación externa. En la estación observamos un mal alineamiento del eje femorotibial y en decúbito pues confirmamos ese mal alineamiento con una luxación medial de ambas rótulas. En un perro tan grande, lo que hacemos es unos modelos tridimensionales y bueno, nosotros hemos trabajado también en investigación en todo lo que es la realización de correcciones angulares mediante la estereolitografía y el modelo 3D, que realizamos una patente en el año 2015. Y bueno, entonces trabajamos estos modelos, generamos estas guías, corregimos el modelo de forma eh, en software, por decirlo de alguna forma, de forma in silico, para luego trasladarlo a una cirugía in vitro, como veis aquí con nuestra impresora 3D que tenemos en la universidad. Y bueno, y realizamos la cirugía que hemos hecho in vitro, pues la llevamos a una cirugía in vivo, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues bueno, ostectomías correctivas en fémur y en tibia, en la que vamos a introducir PRP con injerto de hueso. Esto es un aloinjerto, un injerto comercial. Fijáis cómo lo mezclamos y cómo lo podemos introducir en los pequeños defectos que pueda quedar entre los fragmentos óseos. Perfecto, manejo de las fracturas, pero ojo, acordaros, teníamos un paciente en desarrollo con luxación de rótula con una mala carga, un paciente con osteoartritis. Pues bueno, desde el primer día ya trabajamos con infiltraciones articulares de esas rodillas de forma que podamos, digamos, ya no de forma preventiva, sino de terapéutica en un estadio inicial, empezar a modificar el ambiente articular que podíamos encontrar. Y por último, os he querido poner un poco lo que estamos intentando hacer en los últimos meses. Un caso como es el Max, Sharpei de 4 años y 24 kilos, con una historia de cojera de 1 mes y medio, tras una aparición aguda y sin trauma evidente, que no responde al tratamiento con antiinflamatorio y que tiene episodios tras el ejercicio y en frío de ausencia de carga de peso. El examen físico es normal y el examen ortopédico, pues bueno, lo que observamos es una cojera de la extremidad anterior derecha evidente. En el vídeo la podemos ver. Si nos fijamos también, tenemos una plataforma para análisis cinético de la marcha que nos evidencia pues la cojera, digamos, en la extremidad anterior derecha, que bueno, viene a ayudarnos un poquito en la monitorización y en el seguimiento del paciente. El examen ortopédico nos muestra una hipotrofia muscular con un dolor en la región medial del hombro, test bicipital positivo y una abducción del hombro incrementada, ¿vale? Superior a los 45 grados, que sería, digamos, el límite. Lo normal es menor a 30, cuando supera los 50 grados se considera patológico, pues bueno, era un caso evidente. Las radiografías no nos evidencian ninguna anomalía. Hacemos una resonancia magnética buscando estructuras musculotendinosas. Principalmente somos capaces de ver el supraespinoso y el bicipital, que son las principales patologías que podemos diagnosticar mediante ecografía y resonancia magnética. Y aunque somos capaces de ver el tendón subescapular, de la cápsula articular, en este caso no evidenciamos ningún tipo de lesión. Siguiente paso es hacer una artroscopia y bueno, en las artroscopias lo que observamos en este caso es cómo tenemos una laxitud del ligamento glenohumeral medial que vemos con el palpador y una rotura parcial de las fibras del tendón subescapular. A ver si en uno de los dos vídeos lo podemos ver. Se intuye aquí un poquito, pero luego hay alguna imagen que nos permite ver esa rotura parcial en este vídeo de la derecha. Ahora cuando levantemos un poquito el ligamento, perdón, veremos esa rotura mucho más clara. Y el diagnóstico de las inestabilidades mediales de hombro se hace de esta forma, mediante artroscopia. Descartamos también las lesiones en bicipital y vemos ligeras lesiones de grado 1 de osteobridge en cartílago articular de glenoide y cabeza humeral. El diagnóstico definitivo es una inestabilidad de grado 2 con un estadio inicial de osteoartritis y decidimos hacer un tratamiento quirúrgico de estabilización medial del hombro mediante suturas protésicas con anclajes óseos.
y infiltraciones de PRPs intraarticulares en el estadio. Y luego, a las 4 semanas, lo que hacemos en vez de hacer 3 sesiones de PRPs, lo que hacemos es una infiltración de células madre. Al mismo tiempo, es un paciente que tiene que ir con el Hobel. Este es el paciente al día siguiente de la cirugía, con un vendaje que simula el Hobel hasta que nos llega y hasta que tenemos un poco controlada la inflamación. Y este es el paciente a los 4 meses de la cirugía, ya sin Hobel y con una mejoría muy evidente. Puede mantener un pequeño grado de cojera, pero bueno, son lesiones muy complejas y bueno, creo que de, podemos ver un poquito cómo, aunque tengamos soluciones quirúrgicas para problemas ortopédicos, nunca debemos de olvidarnos el manejo de esa osteoartritis que va asociado, porque por mucho que hagamos quirúrgicamente, ya se ha iniciado el proceso osteoartrítico y el manejo de la misma de forma multimodal, como intento exponeros, es importante para todos los casos. Y con esto, pues nada, agradeceros. Escucha, creo que me ha ajustado bien al tiempo. Creo que tenéis una charrita después, así que cualquier cosa, cualquier pregunta que tengáis, pues encantado de responderos en estos minutos que nos quedan. Muchas gracias, Alejandro. No, muchas gracias a usted, doctor. Maravillosa charla. Recordar, bueno, más bien, antes que nada, agradecerle de nuevo, doctor, de su participación, que nos haya compartido toda esta serie de casos tan interesantes que, bueno, muchos de ellos me tocó verlos ahí en vivo y a todo color, ¿no? Bien. Qué bueno que hayan terminado muchos de ellos en casos de éxito. Y Sí. bueno, antes que nada, bueno, para todos los participantes, sí es importante recordarles de que ahorita en breve se les hará llegar entonces el enlace para que puedan entonces tomar en cuenta su asistencia.